Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes en otro en vivo o directo aquí en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Pues nada, queridos amigos, como se habrán percatado en el título del mismo, Amor Verdadero. Sí, señor. Vamos a disfrutar un poquito y vamos a analizar las imágenes de lo que promete ser una segunda temporada llena de mínimo emoción, hype por las nubes en lo que al universo de Masters of the Universe o Amos del Universo se refiere. Como bien saben, vamos a analizar esas imágenes de ese segundo tráiler, el último tráiler final que tendremos antes de esta maravillosa segunda temporada de Masters of the Universe Revolución, que recordemos que se estrena en Netflix el día 25 de enero, o sea, está a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Y bueno, antes que todo, darle las gracias a todos los amigos coleccionistas y fans del universo de Masters of the Universe y amigos del canal que se han puesto en contacto conmigo un poco para comentarme sus opiniones entre bambalinas, ¿no? Lo que vendría a ser en el backstage y vamos, en mis redes sociales, grupos de WhatsApp y demás, ¿no? De verdad que muy emocionado porque como mínimo se vienen cosas muy interesantes, pero antes que nada vamos a saludar aquí a los amigos que están en el chat. De momento somos 9, vamos a ir haciendo un poquito de tiempo para que le vaya llegando los mensajes de que estamos ya en directo a todos esos suscriptores y amigos del canal para que se vayan incorporando. En todo caso, tenemos aquí al amigo Javier Marcos, sí señor. Ver a la Horda para mí ya es una pasada. Horda, Horda Trooper, Lich, Grislot, Mantena. Sí, señor. Se vienen muchísimas figuras de acción realmente brutales. Tenemos al amigo Osvaldo Contreras. Muchísimas gracias por estar por aquí. Sí, amigo, a mí me gustó, pero recuerdo que Revelation fue igual, pero solo nos pusieron las mejores partes y después no fue así. Bueno, no la quiero dañar, ojalá y esté equivocado. Saludos. Evidentemente vamos a darles el beneficio de la duda. De momento estamos un poco a la expectativa por todo lo que comenta el amigo Osvaldo. Evidentemente nunca llueve al gusto de todos. Hubo gente que le pareció la primera temporada abismal, a otra gente le pareció nefasta, en fin, es lo de siempre. Está claro que hay que sacar el lado positivo de las cosas y bajo mi punto de vista, yo según estaba viendo el segundo tráiler, estaba viendo figuras, quiero esa, quiero la otra y vamos a esperar a ver qué sale de todo esto para después aportar una opinión sólida, ¿no? Tenemos aquí al amigo Onofre, muchísimas gracias por estar por aquí. Sí, señor, desde California, Estados Unidos. Sí, señor, muchísimas gracias, se agradece. Sí, señor, aquí otro comentario desde California, claro que sí. El amigo Bernie Toys, muchísimas gracias, querido amigo Bernie. Nada, les hago un pequeño spoiler. Mañana creo que tenemos una colaboración conjunta, no sé si me equivoco, pero en principio creo que tenemos algo por ahí. Estén pendientes en las redes sociales del amigo Bernie. Hombre, se hace presente el amigo Jesús Robles, otro gran amigo del canal, del cual puedo presumir de haberlo conocido en persona en ese maravilloso evento en Madrid, Móstoles, de nombre Figurama. De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí. Hombre, el amigo Marcelo, otro amigo del canal, muchísimas gracias por estar por aquí. Y bueno, en principio, pues somos 13 en la retransmisión. Les recuerdo de verdad que lo compartan con los amigos coleccionistas para que vengan, se anexen a esta gran familia del Búnker de Recoil y por supuesto aporten sus opiniones para tener un sano debate sobre el tema y por qué no decirlo, disfrutar a tope porque a fin de cuentas el Búnker de Recoil es un punto de encuentro entre grandes amigos coleccionistas y demás donde pasamos un ratito agradable, ¿no? Se hace presente también el amigo Javier CR. Saludos y buenas noches, Luis. Esperanzado que la historia que muestren en Revolution no nos decepcione. Totalmente de acuerdo. Y brutal la cantidad de figuras que pueden salir después de emitidos los capítulos. Sí, efectivamente, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que se viene un 2024 marcado por lo que vendría a ser el universo de Amos del Universo o Motu. Eso está clarísimo. Aquí el amigo Jesús Robles dejando un Equimotion. Y bueno, tenemos también, espérense que se me coló aquí el amigo Jason Moreno, sí señor, buenas noches, ese hype a tope, esto se pone caliente de futura figura, sí señor, se viene, sí señor, la verdad que yo muy emocionado.
Se hace presente también el amigo de Fear TV. Sí, señor. Amigo Recoil, saludos, esperando con ansias a Revolution. Veremos a ver qué nos trae. Efectivamente, todos estamos, el que menos está muy emocionado con todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Hombre, se hace presente también el amigo Felipe Ramírez. Muchísimas gracias. Me están llegando los mensajitos así a cuentagotas. Se agradece bastante, como siempre, el apoyo al canal. Hola, buenas noches al búnker y a todos los amigos coleccionistas. Saludos a ti también. Aquí la amiga Inés Jacqueline. Muchísimas gracias por estar por aquí. Bueno, aquí apoyando siempre. Un abrazo. Sí, señor. Ahí la tenemos. Una grande ahí, una especialista en manualidades que hace unas pedazos de muñequitas hechas a mano con una calidad suprema. En cualquier momento, a ver si me pongo en contacto con ella y podemos hacerle una entrevista, un directo, a ver si se anime, se viene el canal y nos cuenta, ¿no? Lo que vendría a ser el proceso de fabricación de todas esas muñequitas artesanales que tienen un trabajo y son exquisitas. Tengo aquí en el búnker un par de ellas, con lo cual en el siguiente vídeo, cuando pueda, se las mostraré para que vean de la calidad de la que les estoy hablando, porque son sensacionales. Un fuerte abrazo, amiga. Y bueno, pues vamos a seguir. Ahora mismo somos 18 en el en vivo directo. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir el tiempo libre conmigo, que de verdad lo vamos a pasar genial. Sí, señor. Otro comentario aquí del amigo Marcelo. Pregunta de ignorante. ¿Emitirán la temporada completa o irán capítulo a capítulo semanalmente? Muy buena pregunta, porque yo pensé, bajo mi punto de vista, yo creo que va a ser un capítulo por semana, puede ser, o es que no lo sé. La verdad que en ese sentido no lo tengo claro. Muy buena pregunta, amigo Marcelo. A ver si alguien no las puede responder. Yo doy por sentado que van a poner todos los capítulos de golpe, ¿eh? Corregirme si me equivoco. Aquí tomando un poquito de agua. Y bueno, vamos a empezar porque tengo aquí preparado lo que vendría a ser las imágenes, ¿no? Propiamente dichas de lo que vendría a ser las mejores partes de este segundo tráiler, que sin lugar a dudas va a traer muchísima cola. ¿Cola por qué? Porque está el hype por las nubes. Todos los coleccionistas dentro de lo que vendría a ser grupos de redes sociales, grupos de WhatsApp y demás, está todo el mundo emocionado en todos los sentidos, ¿no? Porque se nos viene muchísimas sorpresas. Yo creo que esta segunda temporada nos va a traer personajes del calibre como Windor. O sea, estamos viendo ahí cosas muy raras en plan multiversos, en fin, algo realmente de locos, ¿no? Dice el amigo Nofre, son 5 capítulos primero. Efectivamente, sí es verdad que en su momento dijeron que esta segunda parte la iban a dividir en dos, primero 5 capítulos y después otra parte que desconozco la cantidad, pero creo que son otros 5 capítulos también. Con lo cual vamos a tener en este 2024, vamos a tener muchísimos de los amos del universo. De eso no les quepa duda, ¿eh? Vamos a saludar aquí al amigo Gonzalo. Muchísimas gracias, querido amigo. Se agradece bastante por estar por aquí compartiendo. Y bueno, ya llevamos 10 minutos, hemos saludado, hemos hecho una pequeña comparativa, hemos hablado un poquito entre todos, he puesto todos los comentarios del chat. Así pues, vamos a empezar y vamos a agregar lo que vendría a ser la primera imagen que tenemos en esa maravillosa página web Toy News International, en el cual hablan un poquito de lo que vendría a ser el segundo tráiler en cuestión. Vemos ahí al amigo Príncipe Adam. Recordemos que si no han visto el tráiler, les animo a que lo hagan, porque a lo largo de esta retransmisión vamos a hacer un poquito de spoiler en lo que al tráiler se refiere, con lo cual les animo a que, si quieren, quiero creer que todos los que están aquí en el chat ya lo han visto, y si no, pues bueno, salgan, van, ven el tráiler y después vuelven otra vez, que les da tiempo de comentar sus opiniones. Aquí el amigo Jason Moreno, este año ya ha empezado muy fuerte, ya tenemos las tortugas por aquí en Barcelona, eso me han dicho, ya están empezando a llegar por todos lados. De hecho, hoy mismo estuve aquí en la ciudad de La Laguna y en una tienda especializada pues ya les llegó por sorpresa, yo no lo sabía, tampoco estuve muy pendiente, la nueva línea Cartoon de la línea esta nueva, ¿no? Y bueno, tuve la gran suerte de ver la figura de He-Man en mano, no me terminó de gustar, ahí se quedó. Pero bueno, decir eso, que ya están empezando a llegar. Aquí el amigo Enrique Meléndez García. Buenas noches, a ti también, amigo. Habrá que volver a ver los 10 primeros capítulos para recordar. Muy bueno, sería interesante el día anterior o 2 días antes hacer una maratón de esa primera temporada con todo lo que eso conlleva, un poco para refrescar la memoria. Buen consejo, amigo Marcelo.
Aquí el amigo Enrique dice, lo que no entiendo es Tila convertida en serpiente. En los hombres serpiente me rayó tela. Pues no, si tiene razón de ser, amigo. De hecho, tenemos aquí en plan, hace referencia yo creo que a la Tila Godes. Ojo, cuidado, y a la versión Tila serpiente que tenemos por ahí también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Seguramente que todo tiene su razón de ser. Y bueno, como ven, tenemos aquí la imagen del amigo Príncipe Adam, que poco o nada puedo decir. Y aquí lo tenemos, esta imagen ya trae cositas, tenemos ahí al amigo Orco, versión Mago Blanco Supremo. Retornó como un mago blanco brutal, haciendo esa pequeña referencia a Gandalf o al amigo Saruman del Señor de los Anillos, a mí por lo menos me recuerda eso. Y tenemos a un He-Man ya convertido, que cabe destacar que yo quiero creer que va a tener bastante protagonismo, ¿no? En esta segunda temporada, o por lo menos todos lo esperamos, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo, vayan dejándome los comentarios que los voy poniendo aquí en directo para comentar con todos ustedes. Y bueno, aquí otra imagen maravillosa, maravillosa, donde vemos aquí al amigo Gareth Glow convertido en un titán de huesos. Sí, señor, haciendo uso de toda su malvada magia, luchando con el amigo He-Man. Recordemos que, si no me equivoco, esta imagen pertenece a, bueno, en el primer tráiler también veíamos ahí a ese He-Man luchando con Scarlet Glow y ahí tenemos varias imágenes parecidas y bueno, recordemos que hacen un poco de referencia a que Skeletor, perdón, a que He-Man va al submundo, a Subeternia, un poco para buscar al amigo Fisto y al amigo Fisto, perdón, y al amigo Clam Cham, un poco para, no sé, para revivirlos o algo. Yo creo que esto es un poco que se han dado cuenta Mattel y Kevin Smith que cometieron un error gravísimo a la hora de cargarse, ¿no? Literalmente, en pocos segundos al amigo Clan Chan y Fisto, con lo cual pasa un poco como pasó en el 87 o en el 86, si mal no recuerdo, con la película de Transformers, donde se cargaron a Optimus Prime y poco menos que se paralizó el mundo entero, ¿no? Y un poco después lo revivieron, en fin. Pues un poco va a pasar eso así, ¿no? A ver los comentarios, lo que dice aquí el amigo Marcelo. Esa figura de Tila es Origin o Masterverse. No la vi bien. Es de la línea Origin, amigo. Un segundito. Es de la línea Origin. Es la Green Goddess. Básicamente es un repintado de una Tila normal. Muy recomendable. Todavía se puede conseguir bien. Y a ver qué más comentarios tenemos por aquí. Aquí el amigo Enrique dice, sí, pero los hombres serpientes no son una facción diferente a todos a la cual Tila no pertenece. Sé que en los minicómics Tila sale con esa armadura. Sí, efectivamente, es un cúmulo de cosas. Yo creo que hace un poco referencia a los minicómics, un poco referencia también a lo que estás comentando, a los hombres serpientes. Todavía no han salido, pero ojo, yo quiero creer que los de Mattel, al igual que Kevin Smith y demás, un poco han metido a la Horda, un poco porque recordemos que la serie de Masters of the Universe 2000X salieron primero los hombres serpientes y después nos dejaron con la miel en los labios con la siguiente temporada donde aparecía ahí la facción de la Horda, ¿no? Y yo creo que un poco han aprovechado y lo han hecho al revés. Ahora vamos a ver a la facción de la Horda y poco a poco a lo mejor van metiendo pinceladas de los hombres serpientes haciendo referencia de que posiblemente tengamos una tercera temporada que les digo desde ya que yo creo que la vamos a tener porque esta segunda temporada, bajo mi punto de vista, creo que va a tener un éxito rotundo, ¿no? Pero los dibujos fue al final de la saga de los 80. Totalmente de acuerdo, amigo Enrique. Es repintado, pero está muy chula, sí, amigo Marcelo. El amigo Frankie, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. Y bueno, pues ahí tenemos la imagen maravillosa, ¿no? De He-Man luchando con Scarlet Glow Titán. Realmente brutal. Y bueno, aquí se hace presente, ¿no? Una imagen que recordemos que en este segundo tráiler del cual estamos analizando, tenemos a la amiga Tila, ¿no? Que se ve desbordada por el poder de la Horda. Y entonces, pues, por supuesto, ¿qué hace la amiga? Pues intentar buscar más poder, buscar una solución para apoyar a He-Man y a los Masters del Universo para rechazar esa invasión de la Horda que recordemos es brutal. Poco menos que una invasión galáctica propiamente dicha con todas esas naves espaciales. O sea, a mí el tráiler me tiene enamorado.
Evidentemente hay que tener un poquito, vamos a darle el beneficio de la duda, un poquito de precaución, pero por lo pronto lo que hemos visto a mí en lo particular me ha gustado. A ver, lo que dice aquí el amigo Enrique. Hay un rumor por internet que hay tercera temporada en la cual sale el anti-He-Man, basada en el cómic que salen todos los He-Man de todos los universos. Pues mira, no estaría para nada descabellado, estaría genial, ¿eh? Porque así le aportaría un soplo de aire fresco en lo que a la serie de animación de Masters of the Universe se refiere. Sería un acierto total. Gran aporte, muchísimas gracias. Y bueno, poco o nada puedo añadir de esta imagen. Vemos ahí a la Tila ya consolidada como hechicera custodia, ¿no? De los secretos del castillo Grayskull y por supuesto buscando más poder para ayudar a los demás máster del universo. Y bueno, ¿qué voy a decir de esta imagen, no? Se hace presente el Tecnoskeletor este que está lleno de virus. La verdad que se vienen muchas sorpresas. Es una figura de acción que a mí en lo particular no me dice mucho. La vi en mano, si mal no recuerdo, en Madrid. Y bueno, ahí la dejé, no me dijo mucho, pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? De este esqueleto tecnológico lleno de virus, ¿no? Vamos a ver qué aporta. Y bueno, de lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Aquí tenemos ahí al amigo Triclos, versión ciber sacerdote o tecno sacerdote con placa madre detrás, ¿no? O placa madre, como la quieran llamar. A mí en lo particular me parece sensacional y bueno, ahí tenemos al Skeletor ahí lleno de virus cibernético, ¿no? Yo tengo dos colecciones banderas, dice. Oh, pues madre mía, se nos vienen muchísimas figuras, amigo, totalmente. Y bueno, aquí tenemos una imagen muy interesante del segundo tráiler. Como bien saben, vemos ahí a Tila, perdón, a Tila no, a Evelyn, prácticamente ya pasada a la facción de los buenos. O sea, hace migas con el amigo Orco, con todo lo que eso conlleva, unen fuerzas, usan la magia tanto de uno como de otro y hacen hechizos poderosos para luchar contra Hordak y con todo lo que eso conlleva. Espero sinceramente también que en la serie salga la amiga Shadow Weaver, porque me parece sensacional, luchando con estos dos magos, en fin, se viene buenos capítulos, ¿eh? Yo la verdad que estoy muy emocionado con todo lo que esto conlleva, la segunda temporada de esta maravillosa serie, ¿no? Evidentemente, como dije al principio, no va a ser del agrado de todos, porque nunca puede llover al gusto de todos, pero yo soy de los que siempre hay que pensar que hay que ver el lado positivo de todo esto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que ahora más que nunca, en los últimos años se ha hablado en todos los sentidos del universo de Masters of the Universe, con lo cual está más vivo que nunca y es una buena época para coleccionar su merchandising y por ende sus figuras de acción. Vamos a ir saludando a la gente que se está incorporando. Tenemos aquí al amigo de colección. Buenas, espero que el guión esté mejor elaborado. No creo que sería bueno que se realice un juego para dar más vitalidad con las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. El amigo Felipe dice, lo que ilusiona es que independientemente de que sea un éxito, la saga, es que tendremos una buena cantidad de personajes para Masterverse. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Yo ayer, ya te digo, estaba viendo el tráiler y una de las conclusiones que saqué fue eso. Se vienen muchísimas figuras, muchas ganas de ver a los Horda Trooper, ver esas versiones nuevas de Mantena, ver otra vez, porque tengamos por seguro que van a aparecer otra vez el amigo Fisto y Clan Champ, con todo lo que eso conlleva. O sea, personajes nuevos, o sea, brutal en ese sentido. El amigo Marcelo dice, ¿mantendrán los actores de doblaje en versión original o Mark Hamill lo dejó? No, no, viene también, ¿eh? Está Mark Hamill, ¿eh? O sea que por ese lado puedes estar tranquilo, amigo. Aquí el amigo Big Jim Channel, muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece que hayas pasado un ratito a saludar y a pasar un ratito con nosotros aquí debatiendo. Aquí tenemos otra imagen. Ojo, cuidado, que se hace presente un personaje del cual yo estaba esperando con muchísimas ganas desde la época de la línea de Masters of the Universe Classic, del cual que es ni más ni menos que el dragón por excelencia, Granamir. Y a mí en lo particular,
lo que vi de dicho personaje me encanta. Yo creo que va a ser una figura realmente brutal porque yo doy por hecho que los de Mattel la van a sacar. O sea, sería descabellado pensar y sería un grave error si no la sacan en figura de acción. Evidentemente espero sinceramente que no sea exclusiva de Matty Creation ni nada por el estilo y la podamos conseguir en todas las tiendas especializadas y jugueterías. Porque estamos hablando de Gran Amir. O sea, brutal. Aquí el amigo Jason Moreno dice que le gustaría un módulo. Puedes estar tranquilo que seguramente lo vamos a tener en la mínimo en la línea Origin. Ya después en la línea Masterverse me atrevería a asegurártelo también. Porque vuelvo y repito, o sea, estamos hablando de personajes de la línea Vintage recapitulados en lo que vendría a ser la línea New Eternia, o sea, con todo lo que eso conlleva. Todas estas últimas figuras de acción que han salido de dicha línea New Eternia, a cada cual mejor, soberbias, impresionantes. Con lo cual, yo quiero creer que el equipo de marketing de Mattel da por sentado vamos, que va a salir dicho personaje, porque si no, vamos, sería un fallo garrafal. Y bueno, ¿qué me pueden decir de esta imagen? ¿No? Vemos ahí a la amiga Tila pidiéndole apoyo, pidiéndole más poder al amigo Granamir con todo lo que eso conlleva. O sea, me gustaría saber qué sacrificio ha hecho Tila para obtener ese poder extra, porque seguramente Granamir no se lo va a dar, no se lo va a dar de gratis, ¿no? Con lo cual vamos a tener ahí una trama brutal. Seguimos. Y bueno, aquí se hace presente lo que para muchos está dando mucho de qué hablar, ¿no? O sea, tenemos ahí a la amiga Tila. Tenemos a la Tila, es una mezcla de Tila Green Goddess con la versión, que la tengo por ahí detrás, con la versión de Snake Tila, ¿no? O sea, brutal. No sé qué va a pasar aquí, no sé cómo lo van a explicar, pero de lo que no cabe duda que es un guiño a la línea de los hombres serpiente con todo lo que eso conlleva. O sea, que tranquilidad que los vamos a tener en la línea de figuras de acción de Masterverse. De eso no les quepa duda, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, amigo Marcelo. Dice el amigo Marcelo, bueno, compañero, tengo que dejarlo, ya veré el resto en diferido. Un fuerte abrazo para ti también, muchas gracias por compartir. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas para que la familia del Búnker de Recoil crezca y estén pendientes también de los próximos vídeos que, dicho sea, este 2024 se viene con muchas sorpresas. Y bueno, ahí tenemos a la Tila Godes. Yo ya no sé qué pensar, de verdad. Vamos a ver qué sale de todo esto. Vuelvo y le repito, muy emocionado por todo lo que esto conlleva. Y no cabe duda que les animo a que este año ahorren porque se vienen muchas figuras de acción. ¡Hombre! Se hace presente, sí señor, el amigo Nigredo, uno de los pesos pesados, youtuber y gran coleccionista, pero mejor persona de ese maravilloso país llamado Chile. Les animo a que pasen por su canal, que es espectacular, de verdad. Muchísimas gracias por estar por aquí. Qué bonito tráiler nos mandaron, dice. Sí señor, yo estoy alucinando con la Godes. Me consta que este personaje a ti te ha hecho mucha ilusión. Déjame tus comentarios, querido amigo, para ponerlos aquí en el chat y se viene, como dije anteriormente, muchísimas figuras. Y yo lo que saco en positivo de todo esto es que vamos a tener mucho material para disfrutar en este 2024 que empieza fuerte. Ahí, como dice el amigo Cristian, sí señor, ahí está Granamir, sí señor, yo lo estoy esperando como agua de mayo. Gringo de Masterverse, madre mía, imagínate, dentro de lo que vendría a ser Masterverse, New Eternia, con todo lo que eso conlleva, puede ser una figura premium brutal, viendo los antecedentes, ¿no? Todas las demás figuras han sido geniales. Y bueno, seguimos aquí disfrutando. Y se hace presente, a mí que me expliquen, que alguien me lo explique. Yo ya he escuchado de todo. He escuchado que puede ser un He-Man del futuro, de otro multiverso, porque recordemos que tiene la armadura que hace referencia a ese He-Man de la serie en CGI, ¿no? Igual vemos ahí una especie de multiverso. ¿Quién quita? Esto es opinión mía, estoy especulando radicalmente, ¿no? ¿Quién quita que a lo mejor He-Man pide poder de todos los He-Man multiversos, yo qué sé, y es una amalgama de todos los He-Man de tanto la línea Filmation, un poco lo que vimos en ese maravilloso cómic de DC de los multiversos, ¿no?
¿Y por qué digo esto? Porque no sé, puede ser eso. Yo aquí pensando sobre la marcha, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en lo que a figura de acción se refiere, podríamos estar viendo una versión Masterverse Neo Eternia de lo que podría ser un He-Man, una versión láser. No tiene por qué ser la espada, puede ser la armadura, en vez de que sea la espada luminosa, puede ser He-Man, armadura poderosa luminosa. No sé, el límite es la imaginación. Vamos a ver qué nos muestra los chicos de Mattel en este sentido. Yo en particular me parece sensacional eso de que tenga aquí, esto quiere decir lo que vendré, esa calavera me suena evidentemente al poder de Grayskull vitaminado y la armadura, pues bueno, CGI totalmente, después tenemos esas placas, a mí como personaje y esa capa me parece sensacional. Estamos posiblemente ante lo que vendría a ser una nueva versión de He-Man con todo lo que eso conlleva, ¿no? Aquí lo que dice el amigo Enrique. Por eso los rumores del próximo capítulo del anti-He-Man. Pues puede ser, puede ser. No te extrañe para nada, amigo. Y bueno, aquí, sí señor. Si antes hacía referencia a Evelyn con el amigo Orco, pues bueno, se hace presente el amigo Windor. Sí señor. Miren el detallito de la llave. Aquí tenemos la llave del amigo Windor con una espada maravillosa, el amigo Orco. Vemos por detrás una mazmorra, no sé qué mazmorra puede ser. ¿Quién quita que sea lo mejor? La parte trasera del castillo Grayskull, una entrada secreta, yo qué sé. Pueden ser tantas cosas, el límite es la imaginación y vamos a ver qué sale de todo eso, ¿no? Ahí el amigo Frankie dice que sí, efectivamente, tiene el símbolo del He-Man CGI. Y el amigo Nigredo nos aporta su sabiduría diciendo, en CGI la premisa fue de compartir el poder y viendo el logo en el pecho de este King o Battle Armor 2.0 me hace pensar que podría irse por ahí. Totalmente de acuerdo. Este poder de más de los aliados, sí, puede ser también. Puede ser también lo que dices tú, que a lo mejor el amigo He-Man comparte el poder de Grayskull con los demás aliados. No sé, vamos a ver qué sale de todo eso. En todo caso, el hype lo tenemos por las nubes. Yo estoy aquí a tope con la figura de Tila, de verdad. O sea, no sé todo lo que se viene, ¿no? Hombre, el amigo Javier Marcos, sí señor. Llego tarde, pero aquí estoy, sí señor. Nunca es tarde si la dicha es buena, más cuando estamos hablando del universo poderoso de Master of the Universe. Muchas gracias por estar por aquí. El amigo Mario Ramírez, sí señor, muchísimas gracias desde Costa Rica. Un fuerte abrazo para ti y todos los grandes amigos coleccionistas de Costa Rica, que son unos cuantos, ¿eh? Saludos de Costa Rica, dice, estimado Luis, muchas gracias. Creo que la serie ha logrado reavivar el interés en la franquicia. Interesados en que van a hacer con New Eternia. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Vamos a ver qué sale todo eso. Quiero una gringo de Masterverse. Tú, yo y creo que todos, ¿eh? Mientras tanto, aquí tengo la versión Origin a tope disfrutando. Y bueno, de esta imagen, bueno, poco más que añadir. El amigo Orco, super vitaminado en modo Orco el Blanco, con todo lo que eso conlleva. Y por supuesto el amigo Windor, o sea, está claro que los multiversos se van a hacer presentes. Y bueno, esta imagen que la cogí, por supuesto, para hacer la miniatura de esta retransmisión. De verdad, a mí me pareció sublime, sublime porque es de esperar, desde pequeños siempre hemos dicho y el que diga lo contrario miente, ¿no? Yo, o por lo menos yo lo veo así, desde pequeño yo siempre relacioné a Tila con He-Man, con el príncipe Adam y por supuesto 40 años después se hace presente ese amor que ha nacido entre la hechicera Tila, custodia de los secretos del castillo Grayskull, con el amigo de toda la vida, con el amigo de toda la infancia, el príncipe Adam, que se convierte, que está debatiendo en sus adentros, en hacerse con el poder reinar el planeta Eternia y dejar de lado a He-Man o pasarse, por supuesto, a ser el héroe que todos quieren para luchar contra las fuerzas del mal. O sea, tenemos ahí ese triángulo amoroso en el que quiero y no puedo. En fin, a mí me pareció una imagen sensacional. De ahí es que la haya elegido para hacer la miniatura, para esta retransmisión. Este toque pequeño de amor, de cariño, yo creo que es bienvenido y va a ser del agrado de todos
por los hechos antes nombrados. Todos queremos ese romance, queremos salseo, de eso no cabe duda. Amor ahí, sí señor. Vamos a ver qué dice aquí la gente. Aquí lo que dice el amigo Enrique, He-Man solo acumula un poco del poder, no todo. Por eso le hace falta potenciadores y acumuladores del poder. Sí, señor, tiene que subir a Super Saiyan nivel 3. De eso no cabe duda, sí, la verdad es que sí. ¿Compartieron el poder Adán y Tila? No lo sé, amigo Frankie. Ahora mismo estamos abiertos a miles de hipótesis. O sea, o que a lo mejor Tila se sacrifica y le da todo el poder a Adam, yo qué sé, o a He-Man. Podemos estar hablando aquí toda la noche, ir debatiendo, cada uno puede aportar su opinión, su hipótesis de lo que puede pasar en esta segunda temporada de Masters of the Universe Revolución, con todo lo que eso nos trae. O sea, con lo cual, la polémica, el hype, todo está servido en bandeja de plata. Espero que salga la figura del príncipe Adam con su uniforme real. Oye, bien pensado, amigo Marcel, amigo Felipe, perdón. Sí, señor, de verdad que sería muy interesante tener esa versión. De hecho, yo me lo compraría. Ahí sería un soplo de aire fresco a la línea, a la colección propiamente dicha, una actualización. Vemos ahí al amigo Adam versión Rey de Eternia. Sería brutal. Es más, te digo más, sería brutal que lo tuviéramos en un Tupac, la versión de He-Man potenciado con el príncipe Adam versión Rey de Eternia, y entonces en un Tupac maravilloso en el que tenemos las dos versiones y que hubiera un, no sé, en el blister que hubiera ahí una especie de rayo como diciendo, o coges un lado o coges el otro, o agarras o seleccionas una parte o seleccionas otra. Sería espectacular. Ya le estoy dando ideas ahí a Mattel para que nos saque más dinerillos de los bolsillos en lo que a figuras de acción se refiere. Es que volvemos a lo mismo. Mattel lo tiene súper fácil para traernos un montón de figuras y, por supuesto, ilusionarnos y captar más adeptos, más seguidores, savia nueva, nuevos coleccionistas, en lo que al universo de Masters of the Universe se refiere. De eso se trata también esta nueva serie. Captar toda esta generación de 14, 15 años que están muy animados, muy, a ver cómo me explico, muy activos viendo series anime, viendo todo tipo de series de animación. Y por qué no decirlo, yo creo que esta serie viene a eso, a captar savia nueva, nueva sangre y que por supuesto nosotros, los viejos del lugar, estamos ahí empujando, haciéndoles ver que este universo tiene un lore fantástico y que pueden disfrutarlo de muchísimas maneras. Hombre, vamos a saludar aquí a la amiga María. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante el apoyo. Espero que lo pases bien. El amigo de colección dice, ¿habrá algún capítulo que narre la historia de la Horda? Yo quiero creer que sí, una especie de flashback, ¿no? Estaría interesante que lo hicieran. Vamos a ver qué sale. Y bueno, aquí tenemos otra imagen que también ha dado mucho de qué hablar. Vemos ahí al amigo Skeletor, Keldor, haciéndose con la corona como diciendo, aquí hace falta una revolución. Sí, señor. Yo en particular, de verdad, muy ilusionado con esta serie. No sé ustedes, yo por lo menos tengo el hype por las nubes. Intento ver el lado positivo de todo esto, que son las figuras de acción, más lore al universo de Motu, que estamos hablando que tiene más de 40 años. Y esto viene a enriquecer más si cabe, a captar nuevas generaciones, con lo cual yo personalmente, si hacen las cosas medianamente bien, va a ser un éxito rotundo. Vamos a tener confianza y vamos a esperar que sí. Vamos a ver algún comentario. Ahí tenemos ahí el amigo Enrique diciendo, sería bestial que Adam se quedara en su forma de He-Man y fuese el rey, algo así como Conan Rey. Pues mira, te lo compro también. Sería interesante porque a fin de cuentas yo creo que ya todo el mundo sabe que Adam es He-Man, ¿no? O sea, con lo cual, ¿quién quita que ya en su alter ego de He-Man pueda gobernar totalmente, ¿no? Pero bueno, no sé, es que es un rollo porque después recordemos que cuando He-Man termina
de hacer sus aventuras y tal, retorna su forma real, que es la del príncipe Adam, con lo cual vamos a ver qué sale, pero de todas maneras muy buena idea, amigo Enrique. Bueno, en un futuro He-Man y Tila tendrán hijos, a Hiro, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Es que, de verdad, aquí los únicos que lo saben son los amigos Kevin Smith y los de Mattel. Vamos a ver hasta cuándo estiran el chicle de Masters of the Universe, pero yo me atrevería a decir que como mínimo vamos a tener este 2024 y 2025 como mínimo. Todavía nos queda 2 años de Motu, todo lo que quiera alargar los chicos de Mattel. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Hombre, tenemos ahí al amigo Ordak. Madre mía. El que controla la tecnología controla el universo, dice el amigo Ordak. Si mal no recuerdo, lo dijo en el tráiler, que recordemos lo tenemos ya en versión español-castellano, como debe ser. Y lo pueden ver con total tranquilidad y con todo lo que eso conlleva. O sea, maravilloso. No sé, el amigo Ordak. Madre mía, la de figuras guapas que se van a venir para la línea Masterverse, New Eternia, Revolution, Revelation, todo lo que quieran. Y aquí es donde ya la cabeza me explota literalmente. El amigo Granamir. Sí, señor. Vamos. Vamos, Granamir. Por favor, Mattel, si estás viendo este vídeo, que yo sé, me consta que tienes ojeadores en YouTube. Si estás viendo este vídeo, por favor, sácanos a Granamir. Pero no me lo saques en plan exclusivo. Sácamelo en tiendas especializadas, jugueterías, porque es una bestia parda. De hecho, queridos amigos, no sé si a ustedes les pasará como a mí. Yo cuando voy a las jugueterías y demás, mmm, veo las estanterías donde están los dinosaurios, dragones y todo eso, y intento mirar alguno y decir, oye, este a lo mejor puede ser Granamir, puede hacer el papel. No sé ustedes, pero yo cada vez que voy a la juguetería siempre paso por esa zona, intento ver, ¿no? Relacionarlo, a ver si puede ser algún custom. Y viendo esta versión de Granamir, ya tengo en la idea algunas opciones, ¿no? Para ello. Pero no cabe duda que Mattel lo tiene fácil. Sacando esta bestia parda, o sea, nos va a hacer alucinar en colores a todos. Aquí el amigo Enrique diciendo, ya que se han tirado a la piscina, que se mojen de verdad y saquen todo lo que llevamos esperando durante 40 años. Mira, amigo Enrique, independientemente que tengamos el hype por las nubes, te animo a que tengas tranquilidad, porque muchas veces nos ilusionamos, yo el primero, nos ilusionamos y después muchas veces Mattel nos da una de cal y una de arena, y recordemos después también el tema de distribución, en fin. Hay que decir las cosas buenas como las cosas malas, y recordemos que Mattel y Hasbro no son precisamente sinónimo de 100% eficacia en lo que a distribución se refiere, ¿no? Con lo cual vamos a tomárnoslos con calma, vamos a disfrutar del momento y vamos a ver qué pasa después con todo, con todas las figuras de acción. Y que lo saquen a tamaño real a lo bestia. Recordemos que si lo sacan así, va a ser una bestia parda y los dinerillos también sube el precio. Madre mía, qué mal lo estamos pasando por aquí, ¿eh? Animo a todo el mundo que vaya dejando su comentario. Ahora mismo somos 17 en la retransmisión. Muchísimas gracias por estar por aquí. Les recuerdo que le den like, comparta con los amigos coleccionistas y por supuesto dejen los comentarios, que yo en la medida de lo posible los iré respondiendo a lo largo de los días. Lo que dice aquí el amigo Frankie, si la placa madre es grande, Granamir lo es aún más, sería un figurón. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí tenemos otra imagen más, haciendo referencia de esa mano cibernética o ese brazo cibernético que tiene el amigo Skeletor, muy en plan tecnológico con todo lo que eso conlleva. En fin, vamos a ver, vamos a ver. Nada que añadir. Aquí, y para finalizar, pues bueno, tenemos aquí el póster. Tenemos aquí el póster maravilloso donde hay un montón de guiños, en el cual a destacar, por supuesto, el castillo Grayskull. Yo creo que ya convertido, ¿no? Por la Horda, por lo que vendría a ser el poder de la Horda. Pues bueno, queridos amigos, un momentito voy a dejar de compartir y vamos a ver la otra imágenes que tengo preparadas, algunas repetidas, pero tengo también algunas también más interesantes. Vamos a ver, compartir, ventanita, y aquí está.
Y bueno, tenemos aquí al amigo Príncipe Adam, evidentemente con esa cara triste por los acontecimientos que está viviendo. Ojo, spoiler, recordemos que el tráiler nos dice muchas cositas. Y bueno, está triste porque evidentemente el King Randor, como ser humano que es, y por ahí vamos a pasar todos, más tarde o más temprano, y se hace ya esa pregunta fatídica, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cojo el papel de rey o cojo el papel del guerrero, del campeón de Eternia, custodio de los secretos del castillo Grayskull? O sea, la polémica está servida ahí, en un quiero y no puedo. Por eso esta imagen me parece sensacional, porque la cara del amigo Adam lo dice todo, ¿no? El amigo Gonzalo dice, hasta ahora el Gran Amir de Classy es a mi criterio el mejor. Totalmente de acuerdo, querido amigo Gonzalo. Recordemos que tenemos dos versiones, la versión roja, o sea, la versión esa maravillosa que es la que está basada en la serie Filmation, y después tenemos la versión del mini cómic que si mal no recuerdo fue exclusiva de un San Diego Comic Con, que era la versión del mini cómic verde, ¿no? Con lo cual me parece sensacional. Yo muy de acuerdo contigo. A mí me gusta mucho la versión Filmation con ese tono rojo vino tinto, maravilloso, escarlata que me encanta. Vamos a ver, yo espero que lo saquen. Yo creo que la versión por lo menos esta de Revolución va a salir en figura seguro. Lo que dice el amigo Felipe. En el tráiler he podido ver varios guiños de anime japonés. No me sorprende ya que la línea 2000X hicieran las figuras en referencia a la filosofía, a la fisionomía, perdón, y al gran mundo de personajes japoneses. Entiendo que a la animación, totalmente de acuerdo. Vamos a ver porque todo tiene que evolucionar y para nadie es un secreto que las series de animación, las series anime japonesas, tienen una tecnología detrás de animación realmente brutal. Solo hay que ver las últimas, por ejemplo, de Jujutsu Kaisen, la de Kimetsu no Yaiba, eso por darles un ejemplo, ¿no? O sea, son sensacionales en lo que a animación se refiere. Y bueno, nada que añadir. Un segundito, voy a cerrar esta página y así. Y bueno, tenemos aquí al amigo Príncipe Adam. Estos ojitos lo dicen todo. La tristeza le invade al amigo Adam. Madre mía. Y bueno, esta imagen ya la vimos. Por el poder de Grayskull, sí señor, qué imagen más bonita. Y aquí tenemos a Granamir, que la voz la va a poner el amigo John Delancey. En fin, entiendo que será la versión en inglés, lógicamente. Y si lugar a dudas, vuelvo y repito, hablar de Granamir es hablar de la bestia parda, del dragón más querido del universo de Motu. No cabe duda que va a ser espectacular. Hombre, el amigo José Manuel, muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Se hace presente otra vez el amigo Bernie. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que tengamos mucho moto y poca ideología camuflada. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Vamos a ver qué sale. Y bueno, sí, señor. Sí, señor. Se hace presente esos tres personajes de los más queridos. Bueno, básicamente toda la horda es muy querida, ¿no? Por todos los coleccionistas y fans de Motu. Pero si lo hará dudas, cuando hablamos de la horda, con permiso del horda, del jefe supremo propiamente dicho, se nos viene a la mente el amigo Mantena, Grislor y Leech, y por supuesto a Shadow Weaver, ¿no? Para mí son los personajes principales de dicha facción, con lo cual no me quiero ni imaginar si ya la versión Origin y la versión de Motu Classic, que la tengo por ahí detrás en blister, del amigo Mantena, no me quiero ni imaginar cómo va a ser la versión New Eternia o Revolución de dicho personaje. Brutal. El amigo Graylord lo tengo también por ahí en blister, que en cualquier momento, en cualquier directo haré un vídeo, haré un unboxing en directo, porque yo creo que el personaje lo merece. Y bueno, muchas ganas. Si ya flipé con la versión de Leech, de esa sanguijuela de la versión de Origin, o sea, la versión Masterverse puede ser espectacular. Vamos, lo necesito ya. Lo que dice el amigo Enrique. Bueno, Netflix cuando va a sacar series como Brave Star y Thundercat y encima que se crucen con He-Man. Bueno, tú ya estás pidiendo el oro y el moro, como decimos aquí en España, ¿no? O sea, vamos a ver.
estaría bien que sacaran los Thundercats. Ya recordemos que salió una serie en 2000 que se conoce vulgarmente como Thundercat 2000X, ¿no? Recordemos que salió en el 2010, 2011, si mal no recuerdo. Y bueno, no tuvo un éxito esperado, con lo cual, no sé, vamos a ver. A mí me encantó esa serie de los Thundercats. La Horda, dice el amigo Bernie, sí señor. Saludos, Weaver, también será muy bueno si sale, totalmente. ¿Y Shira dónde está? No lo sabemos, yo también lo he pensado. ¿Qué pasa con Shira? Recordemos que es un personaje de un peso pesado dentro del universo de Masters of the Universe. Siempre hablando de la línea Filmation, ya la tenemos también en Masterverse, también la tenemos en muchos cómics. ¿Quién quita que en algún capítulo nos haga referencia? Porque si estamos hablando de los multiversos, si aparece Windor, ¿quién quita que no aparezca por ahí Shira, ¿no? Aportando y ayudando a su hermano He-Man. En fin, el límite es la imaginación y solo nos queda esperar a ver qué sale de todo eso. Pero yo espero que salga también, más que nada, porque si sale Hordak, tiene que salir Shira también, porque es del universo, ¿no? De Eteria. En fin, estoy aquí que la cabeza me va a explotar de la emoción. Aquí esta imagen del cual estuvimos hablando antes largo y tendido, poco más que añadir. Otra imagen más aquí del amigo ya He-Man con el amigo Orko, del cual hemos hablado también. Y bueno, se hace presente otra imagen más maravillosa de esta versión vitaminada del amigo Grislor. Por la parte de atrás vemos a Lich y al amigo Mantena. Esto tiene toda la pinta de que es en el momento en el que asaltan el castillo Grayskull, con lo cual, hombre, caigo en esa conclusión, igual me equivoco, más que nada por lo que vendría a ser el arco, ¿no? Vemos la entrada, vemos ahí, aquí, lo que vendría a ser estos detalles tecnológicos del castillo Grayskull, vemos por aquí más, y vemos aquí al amigo Grislor gritando con todas sus fuerzas, ¿no? Y aquí el amigo Mantena diciendo, ¿qué pasa, niño? ¿Aquí qué? ¿Aquí venden barraquitos o qué? Y el amigo Lich por ahí detrás. De verdad que es sensacional la imagen. A ver lo que dice la gente. Yo creo que Shira será la sorpresa. Puede ser también. Además, también formó parte de la Horda totalmente. Todo estaría bien, la verdad. Sí, es que es eso. El universo de Motu, si lo mezclan todo, sería una cosa bestial. Y bueno, esta imagen también. Aquí el amigo Granamir dándole el poder a Atila. ¡Oh! Esta imagen está brutal. Aquí vemos al amigo Mantena con los Horda Trooper. Y háganse a la idea, y si no, recuerden este directo que estamos haciendo, que vamos a cumplir ya 50 minutos. Madre mía, se me ha pasado volando. Les digo desde ya que vamos a tener mínimo 2 pack o varios pagos, single pack de los Horda Trooper. Madre mía, qué pinta más brutal tienen estos robots. Con lo cual, quiero creer que ya Mattel está trabajando a marchas forzadas para traernos todos estos personajes en figuras de acción a lo largo de este 2024. Y tenemos ahí al amigo Mantena disparando con sus ojos saltones también. Brutal. Y bueno, otra imagen. ¡Buah! Madre mía de mi alma, qué brutalidad. Qué brutalidad. Vayan dejándome en los comentarios todas las dudas que tengan de las imágenes que voy poniendo, me las van poniendo aquí en el chat, que según vayan saliendo las vamos respondiendo y así intervenimos todos y por supuesto para tener también un sano debate sobre el tema. ¿Qué imagen más maravillosa? De verdad, alucinando en colores estoy. Tenemos aquí, miren la nave nodriza del amigo Hordak. Miren toda la flota que hay detrás. ¡Wow! De verdad que es alucinante. Yo me quedo loco, ¿eh? Por un momento me vino esos flashes, ¿no? Del universo de Warhammer 40.000 y todas esas naves nodrizas que tiene el Imperio. Pues un poco me recordó a esas naves, ¿eh? Se me está mezclando aquí todos los universos y estoy alucinando en colores.
lo que dice el amigo Enrique. Lo que hace falta es que hagan vehículos de Revelation. Uf, pues yo te voy a ser sincero. Estaría genial que sacaran los vehículos más emblemáticos, pero me gustaría sobre todo que saquen cosas nuevas, que aporten algo fresco a la colección y al universo de Motu. ¿Por qué no decirlo? O sea, Mattel que saque todas estas naves espaciales en versión Hot Wheel o en diecast más pequeño para comprar varias y hacer nuestra flota por aquello del espacio, ¿no? Y como también Mattel sobrevive prácticamente, una de sus fuentes de ingresos principales es Hot Wheel, pues ¿por qué no aprovechar eso, ¿no? Y sacarnos esos pequeños vehículos como lo ha hecho ya en otras ocasiones, que nos saque una flota brutal de mini naves espaciales así, porque vamos, como nos saquen una nave nodriza de este calibre, vamos, estamos hablando de un proyecto crowdfunding de Matic Creation en toda regla, ¿eh? Una cosa brutal. Madre mía, será por pedir, ¿eh? Y bueno, aquí también, miren, ¿qué les voy a comentar de esto, queridos amigos? Se hace presente el castillo Grayskull, vamos, conquistado por la horda del terror, o sea, sensacional. Esas alas desplegadas por un momento, estos días atrás, ayer mismo, si mal no recuerdo, cuando vi un poco así el tráiler por encima, llegué a la conclusión de que pensé que era el castillo este del He-Man Anti-Eternia. Y dije, mi madre, van a meter a este personaje ya, no sé, igual puede ser. Es que se puede esperar cualquier cosa. Si no recuerdo mal, Horda no es el jefe supremo de la Horda del Terror, es su hermano. Sí, estamos hablando de Horda Prime, pero sí es verdad que la cara visible en el 98% de los casos Hordak, ¿no? De ahí a que yo lo vea como, para mí es el jefe supremo. De hecho, la versión de Horda Prime en la línea de Motu Classic yo la dejé pasar porque no me representaba nada, ¿no? Pero no cabe duda que ahí el personaje principal es Hordak. Y bueno, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen de este castillo? Háblenme, díganme algo. Yo alucinando en colores, ¿eh? De verdad, qué maravilla. No cabe duda que vamos a tener bastantes cosas que comentar con cada nuevo capítulo. eh, Intentaré en la medida posible hacer un directo, una retransmisión o un vídeo mínimo reacción a cada capítulo con todo lo que, con todas las novedades, con todo lo que va a traer dichos capítulos, porque de verdad vamos a tener muchísimo material para compartir con todos ustedes, amigos y seguidores del canal. Estén pendientes porque las próximas semanas van a estar brutales. Y bueno, aquí tenemos el príncipe Ada con el amigo Gringer, mirando desolado y diciendo, madre mía, la que me espera, macho. Aquí ni con el poder de Grayskull voy a poder, no sé, a lo mejor como está conquistado, a lo mejor no puede ni transformarse, ¿no? Porque tiene que invocar el poder de Grayskull. Y si ya pertenece el castillo Grayskull a la Horda, pues ya me dirán ustedes cómo se va a transformar, ¿no? O sea, no lo sé, no lo sé. Aquí especulando y sacando conclusiones sobre la marcha viendo las imágenes estas. Y bueno, ahí está, ¿no? En un principio todos pensábamos que este personaje era Stendar, y la verdad que no lo sé. Yo quiero creer que es Manatams, si no me equivoco, con una armadura en plan Iron Man brutal en blanco y dorado, que está brutal. Y por detrás vemos las Wind Rider, ¿no? O sea, esa nave característica del universo de Motu, que lo tenemos desde la época de Filmation. Y aquí tenemos una versión Revolución que, como dijo aquí el amigo Enrique anteriormente, no es para nada descabellado pensar que puede salir en Masterverse New Eternia o Revelation. Quiero aprovechar y decirles que la versión de Origin da el pego también para la línea Masterverse. O sea, metes la figura y tal, y más o menos la escala no canta mucho y da el pego, ¿eh? Ahí lo dejo para que si ven una nave Wind Rider de estas, pues si está en oferta, se hagan con ella para sus figuras de acción de Masterverse. Y bueno, aquí tenemos a Tila sufriendo los acaches, ¿no? De absorber ese poder supremo
para transmitírselo a He-Man, ¿no? Y a los Másteres del Universo para que puedan luchar contra Hordak y toda esa invasión intergaláctica y multidimensional, porque evidentemente Hordak pertenece al universo de Eternia, perdón, de Eteria, donde está She-Ra, y por supuesto tiene toda la pinta de que She-Ra aparecerá por ahí en algún lado seguro. Y bueno, otra imagen realmente brutal, sí señor. Llegó el Bigotes Río Blas, sí señor. Qué grande, lo tenemos ahí dándolo todo, disparando a tope, se va a quedar sin munición, vamos. Y tenemos también, por supuesto, al amigo Snow the Spock, conocido también, por supuesto, como Trompo. Aquí lo vemos como a punto de lanzar su super rayo. Me encanta esta versión vitaminada, haciendo referencia también a la versión de Motu 2000X, que es la que más me gusta. Decir que tengo por ahí pendiente un gran amigo del canal, me va a hacer, voy a adelantar un poquito, me va a hacer una donación y ya está de camino, si no me equivoco. Ha tenido a bien mandarme por correo la versión de Moto Origin, la verdad que se lo agradezco muchísimo. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, él sabe quién es. En principio él quería que no dijera quién era, pero bueno, en su momento lo diré. Y bueno, tenemos también, ¿por qué no decirlo? Tenemos aquí también a los soldados de Eternia vitaminados, con todas esas armaduras, con ese casco, con esos fusiles de láser de asalto. Y para mí es sensacional, porque son unas figuras geniales y que vienen a englosar más las filas de los chicos buenos, ¿no? De los guerreros heroicos. Y bueno, y miren aquí al amigo Rioblas. Brutal, brutal. Si la versión de Moto Classic es sensacional, no me quiero ni imaginar esta versión vitaminada, versión New Eternia Revolution, o vamos, sensacional. Lo que dice aquí el amigo Enrique, oye, esa es una buena teoría, que al estar conquistando el castillo Grayskull igual no puede acceder al poder con la catalizadora y tenga que buscar otra fuente de poder y sí hay una que esté corrupta. Sí, sí, por eso te digo, o sea, el límite está ahí. Podemos estar aquí hablando miles de hipótesis. Muchas gracias. Y esa nos dé el anti-He-Man, puede ser también, correcto. Para finalizar y dar cierre a la historia de DC Comics, He-Man hace alianza con King Hiss para derrotar a Hordak. Si pasa eso, estaremos viendo la llegada de los hombres serpiente al final de la temporada. Puede ser también, amigo, todo cabe en las conclusiones y en las hipótesis en lo que vendría a ser este maravilloso universo de Motu, del cual, como bien saben, llevamos ya unos años disfrutando a tope, ya no solo de Motu, sino de todo el coleccionismo y todas estas grandes franquicias de los maravillosos años 80. Me atrevería a decir que estos últimos 10 años han sido maravillosos para empezar a coleccionar toda esta línea de figuras de acción y revivir esa infancia, porque recordemos que lo que nos mueve como coleccionistas es el factor nostalgia, de eso no les quepa duda. Gran aporte, amigo Felipe. Y bueno, aquí tenemos otra imagen más del amigo Granamir. Y estos tentáculos aquí no sabría decirles qué es. No sé, tiene parece como un calamar, un choco, no sé. Corregirme si me equivoco. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Madre mía, Granamir, qué maravilla, qué bien se ve. Pedazo de dragón. Es una mezcla de dragón chino con una mezcla de dragón nórdico. No sé, estoy aquí ya alucinando en colores. Quiero ver ya la figura de Granamir, pero ya. Mattel, estás tardando. Ahora mismo somos 22 en la retransmisión. Muchísimas gracias por estar compartiendo el tiempo libre, aquí disfrutando un poquito aquí en la casa de ustedes, el búnker de Recoil. Les recuerdo, por favor, que le den like, compartan con los amigos coleccionistas, déjenme sus comentarios para que así los algoritmos de YouTube me posicione un poquito ahí y que mucha gente se anime a formar parte de esta gran familia de amigos que somos la comunidad del búnker de Recoil. Muchísimas gracias de antemano por todo. Seguimos. Esta imagen es buenísima, me encanta. Ahí el amigo Windor dándolo todo con esta llave que abre las mazmorras esas maravillosas de
vamos, de, no sé, las puertas dimensionales, ¿no? Esperemos porque yo no veo la llave por ningún lado, pero vamos a ver, seguramente sale la llave cósmica. Recordemos también que si sale este personaje, no es para nada descabellado pensar que pueda aparecer también esos personajes maravillosos, ¿no? Como podría ser Sauron, podría aparecer también Blade, en fin, de verdad muy emocionado. Mattel es muy lista y sabe que el tema de los multiversos está muy de moda y qué mejor manera de promocionar su merchandising, futuras figuras de acción, que es mezclando todos estos multiversos en esta nueva temporada. Yo personalmente me atreveré a decir que vamos a tener tercera temporada casi 100% seguro, de eso no les quepa duda. Aquí tenemos otra imagen más donde vemos al amigo Skeletor haciendo uso de su tecnología nueva con su magia combinada. Y otra imagen más que de verdad estoy que flipando, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Esto me da que va a ser lo que estábamos comentando el amigo Enrique y yo antes, que es ni más ni menos que a lo mejor como el castillo Grayskull está corrupto por la conquista de Hordak y todas sus legiones. Entonces, claro, a lo mejor el amigo He-Man tiene que buscar poder por otro lado, de ahí que la amiga Tila Sorceress haya ido a hablar con Granamir, le haya dado ese poder y ese poder se lo haya transmitido a He-Man y se haya convertido en ese He-Man vitaminado que vemos aquí, que está brutal, a mí me encanta, espero que saquen figura de acción y que lo expliquen mejor, por supuesto, en la serie. Y de verdad, pues no sé qué pensar, no sé qué pensar. Estamos hablando de lo que posiblemente sea la versión vitaminada brutal de un King He-Man, puede ser. Yo creo que sí, no sé. Me gustaría que me vayan comentando, díganme sus comentarios, qué piensan al respecto de esta imagen. ¿Qué piensan ustedes que puede ser esta versión de He-Man? Tomando un poquito de agua, sí, señor. La cosa promete, la cosa promete. Esta imagen está maravillosa. Tenemos aquí a King He-Man, Battle Armor luminoso, con esta versión de Skeletor brutal, con armadura iluminada también. Es que esto va a ser brutal. Esto va a ser brutal, amigos. Siempre hablando ya no solo de lo que nos están planteando, que es un lore nuevo, sino por supuesto nos están planteando un Tupac maravilloso de lo que vendría a ser Skeletor Full Armor luminoso con He-Man, pecho luminoso también en vez de espada, o sea, vamos, aquí dándoles idea a Mattel para que nos saquen las perras, ¿no? Para que nos saquen las perras siempre hablando de figuras de acción. ¡Hombre! Sí, señor. Miren quién ha llegado. El amigo José Luis. Muchísimas gracias. Gran amigo del canal, colaborador. Muchísimas gracias. Que siempre me está donando alguna figurita que otra. Se agradece bastante, amigo. Un fuerte abrazo. Madre mía, ese He-Man. Seguro que es vegano, dice. Eres un pillín, amigo, de verdad. En todo caso, seguramente tú mucho bla, 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 pero después seguro que va a salir la figura en Masterverse y vas a decir, Luis, hay que comprarla, hay que mandarla a pedir. Vamos, como si no te conociera, ¿eh? Muchísimas gracias por estar por aquí. Es un He-Man más tecnológico, dice el amigo de colección. Sí, sí, yo creo que va a ser algo por ahí, ¿eh? Y su armadura divina, pero no sé de qué caballero del zodiaco es. Sí, es una full armadura tecnológica subida de nivel apoteósico, de verdad. Y la de Skeletor también tiene una pinta brutal. Vamos a pasarlo súper bien. Hombre, el amigo Cristian Mendoza, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Me gustaría que use su espada para lo que es. Sí, para rebanar cabezas. Sí, señor. Mejor no digo más un saludo, Luis. No, hombre, usted hable lo que quiera. Para eso estamos aquí hablando, debatiendo. Por supuesto, me consta que es un vacilón, estamos de broma, estamos aquí disfrutando. Cada quien puede aportar su opinión, por supuesto, y aquí estamos para debatir, de eso no cabe duda. Claro que sí, vamos a hacernos con esta figura, sí señor. Imagínate lo que se nos viene encima, amigo José. Hasta la idea que todas estas figuras van a estar brutales. Solo hay que ver lo que ha hecho Mattel con la línea New Eternia.
brutal. Ahí lo dejo. Aquí la amiga María, increíble, qué interesante, pendiente. Muchísimas gracias por el apoyo, se agradece. Ahora mismo somos 26 en la retransmisión. Espero que estén disfrutando. Ya llevamos 1 hora y 6 minutos. ¿En qué momento se ha ido esto? De verdad, disfrutando a tope. Y bueno, aquí tenemos una imagen más cercana a lo que hemos hablado, ¿no? Recordemos que tenemos ahí ese logo de aquí que se parece mucho al de CGI, ¿eh? Como hemos comentado anteriormente, se parece muchísimo a la versión de He-Man CGI. De ahí a que muchos saquemos una hipótesis de que evidentemente se va a hacer referencia a esos multiversos. Y ya tenemos a Horda, que pertenece al universo de Eteria. Tenemos a Windor. Tenemos también ahí un montón de cositas que nos hace referencia a que se viene un multiverso. Con lo cual no es para nada descabellado pensar que van a aparecer todos esos He-Man, como hemos hablado al principio de la retransmisión, en, en esos cómics, ¿no? De DC, donde veíamos esos multiversos. Interesante lo que dice aquí el amigo Felipe Ramírez, ese Disco Skeletor. Pues sí, puede ser fácilmente ese. Se ve bien que salga en acción de luces para hacer competencia al de Mondo. Totalmente de acuerdo. La verdad que no estaría, vamos, para nada descabellado pensar eso, ¿eh? El amigo Cristian Mendoza dice, ya está en Target esa figura de Skeletor con la capucha tapando medio ojo. La versión de esta nueva serie de Netflix. Estoy emocionado por verla. Efectivamente, amigo Cristian, todos estamos con la emoción, con el hype por las nubes, con todo lo que eso conlleva. Muchas ganas. Evidentemente, el día 25 de este mes, los servidores de Netflix deberían explotar por la demanda de todos los coleccionistas, seguidores y amantes del universo de Motu, ¿no? Pues yo creo que debería pasar eso, que reviente la red y que sea un éxito profundo, de verdad, y que, por supuesto, le guste a todo el mundo lo que ofrece esta nueva temporada de Masters of the Universe. Revolución, recordemos. Y para finalizar, pues bueno, tenemos el logo, ¿no? A ver, ¿tengo algo más? Ah, sí, mi miniatura. Amor verdadero, niño. Esto es amor. Se viene Culebrón venezolano. Una novela turca. De verdad, increíble. Pues bueno, queridos amigos, lo que vendría a ser el análisis propiamente dicho de todas estas imágenes, creo que hemos hablado de prácticamente todo lo interesante, ¿no? A través de estas imágenes de lo que se ha transmitido, de lo que hemos visto en este segundo tráiler segundo y último, antes del estreno de esta segunda temporada de Masters of the Universe Revolución. De verdad, muy emocionado. Recuerden, apúntenlo ahí en el móvil, en el celular, en la nevera, en un Poxy. Día 25 de enero. Está a la vuelta de la esquina. Solo falta, como quien dice, una semanita, 10 días y vamos a disfrutar de lo que viene a ser algo apoteósico que llevamos esperando durante mucho tiempo. Esos primeros 5 capítulos maravillosos de Masters of the Universe Revolución. Aquí la amiga María descojonada de risa. El amigo Cristian dice, ojalá que vienes mía haga una historia sobre He-Man y no sobre Tila. Yo creo que yo creo que habrán aprendido, más que de los errores, yo creo que han escuchado a los fans y coleccionistas que evidentemente muchos estaban enfadados y está claro que en esta nueva temporada le van a dar más protagonismo, ¿no? Pero un minutito, así. Aquí el amigo Oscar Jiménez. ¡Ey, Recoil, hombre! Después de la otra, ¡buf! Creo que estamos en tierra de nadie. Smith mató personajes sin sentido. Sí, efectivamente. Yo creo que. Un momentito, déjenme quitar esto para seguir hablando. Y efectivamente, o sea, está claro que tienen que rectificar muchas cosas. Mucho fandom estuvo muy enfadado y evidentemente tienen su razón. Nunca puede llover al gusto de todos, pero está claro que toda opinión es
bienvenida, respetada. Está claro que a mucha gente le gustó, a otra no, con todo lo que eso conlleva y es lo que hay. Como bien saben, yo soy una persona que intento ver siempre el lado positivo de las cosas, pero hubo cosas que, por ejemplo, no comparto, ¿no? Como el momento aquel, recordemos, en el que poco menos trataron al hombre bestia como un perrito faldero de Evelyn, el momento ese, entre comillas, engañando a Evelyn a Skeletor, en fin, esas cosas a mí un poco me chocaron y yo quiero creer que el amigo Kevin Smith y Mattel tomaron nota, escucharon las quejas de los coleccionistas y fan que somos los que estamos comprando todo su merchandising. Entonces, pues bueno, vamos a ver si nos hacen caso y por lo menos le gusta a más del 90% esta nueva temporada, ¿no? Orco no está muerto. Evidentemente, ni mucho menos, ¿no? Está evolucionado a Mago Blanco, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Dice el amigo Oscar, aquí sale Río Blas, no Spot, que a ver dónde acaba fue penoso lo de Clam Chan y Fisto, por ejemplo. Sí, efectivamente, ya lo estuvimos hablando a lo largo de esta retransmisión. De hecho, pusimos imágenes sobre el tema donde vemos a Río Blas luchando con Snow de Spot y algunos soldados de Eternia. Con lo cual, recordemos que en el primer tráiler vemos a He-Man yendo al inframundo a luchar contra Scarlet Glow para retomar y poder revivir, o por lo menos eso pensamos, revivir a Clan Champ Nafisto. Yo espero que sea así. La muerte de Mothman, malísima que hicieron, totalmente de acuerdo. Para mí Mothman es un personaje maravilloso. De hecho, tengo aquí mi versión, la versión flocada de Moto Origin, del cual les animo a que vean el video unboxing que hice estos días atrás. Es una figura sensacional. Y de verdad que la versión de Masterverse, ya lo dije en su momento, creo que lo dije en este video, en el video unboxing. Tengo opciones de comprarla, pero como lo mataron tan pronto, después la figura me recuerda tanto a la versión de Hollywood Monster del hombre del pantano, no me gusta mucho. En fin, no sé, si la veo a buen precio, 10 euros o menos, igual me la pillo por aquello de tenerla, ¿no? En Masterverse, porque tengo la versión Motu Classic y con esa voy más que sobrado. Y si lo hará dudas, yo creo que hay que ser un poquito selectivo y si es un personaje que no me motiva, la voy a dejar en la estantería. No así, muchísimas gracias también aprovecho al amigo Sergio Cerzán, que me donó esta figura para el canal, para hacer el video unboxing. Y si lo hará dudas, sensacional. Háganse con esta figura, ¿eh? Aquí el amigo José Antonio Martín Romero dice, yo quiero a Granamir verde, me gusta más. Totalmente, yo quiero creer que los de Mattel, queridos amigos, van a aprovechar el molde al máximo. Sacarán la versión Filmation roja, la versión que tenemos ahora en Revolución, en Masters of the Universe Revolución. Y por supuesto también tendremos seguramente la versión del minicómic que está comentando. Hasta la idea que van a aprovechar al máximo el molde. Eso siempre y cuando sí lo hacen. Yo quiero creer que sí. ¡Hombre! Se hace presente el amigo Windows Z6. Muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos, Recoil. He llegado recién. Ya dejé mi like. Espero poder hablar bien de la serie después de los primeros capítulos. Acabo de volver a ver Revelación y me deja el mismo sabor de vaca. De vaca, entiendo que de boca. En fin, pues normal. Está claro que la serie, la primera temporada, no gustó a mucha gente y evidentemente eso hay que respetarlo. Hay mucha gente que ni fu ni fa, a otra gente le pareció maravillosa. Yo me quedo con lo positivo que fueron las figuras de acción y demás. Muchas cosas no me gustaron, otras sí. En fin, es lo de siempre, ¿no? Nunca llueve al gusto de todos. A ver lo que dice el amigo Cristian. ¿Qué opinan de las figuras Origin de las tortugas ninja con moto? ¿Está He-Man, Randman, Mutantes? Sí, evidentemente hemos hablado en alguna retransmisión aquí en el búnker de Recoil, hemos hecho algún directo en vivo hablando sobre el tema, he hecho también algunos vídeos también sobre el tema. Y bueno, en principio no está mal. A mí en particular me gusta mucho el Trash Jab, me gusta el Hombre Bestia, no así el He-Man. Eh, y las demás, las tortugas ninja, las cuatro principales, creo que están muy bien. Hacen una buena combinación de los dos universos, con lo cual, bueno, no descarto para nada pillar alguna. Todo depende del precio a la que lleguen a tiendas especializadas, jugueterías y demás. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
En todo caso, me gustaría centrarme en lo que queda de Origin. Vamos a ver qué sale en Matic Creation. Y por supuesto también con todo lo que va a salir nuevo de Masterverse Revolution, Revelation y por supuesto también de esa línea fantástica de nombre New Eternia. Ahí lo dejo. Pues bueno, queridos amigos, la cosa va terminando. Vamos a ir quitando los banners, sí señor. Vamos a ir buscando el vídeo, que después siempre me pasa lo mismo. Y nada, queridos amigos, evidentemente muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo. Lo hemos pasado genial, una hora y 20 casi, una hora y 17 llevamos, yo creo que más que suficiente. Hemos hablado largo y tendido sobre el tema, hemos destripado este segundo tráiler de Master of the Universe Revolución, evidentemente en imágenes, ¿no? Hemos visto todos los detalles, pros y contras, hemos aportado nuestras opiniones y solo me queda despedirme. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Recuerdo, denle like, comparta con los amigos coleccionistas y por supuesto decirles que si quieren hacer una donación al canal, siempre hablando de figuras de acción o lo que sea, pónganse en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram, me mandan un mensajito privado y por supuesto les dejaré el apartado de correos que tengo dedicado al canal y ahí podré recibir pues todo lo que quieran donar. Yo encantado de la vida y por supuesto muy agradecido porque eso quiere decir que dentro de lo que cabe no lo estoy haciendo mal. Estamos creando una comunidad muy bella, muy bonita, muy sana en el cual hablamos de todo lo que nos gusta, que es ni más ni menos en este caso Master of the Universe, pero como bien saben suelo hablar de G.I. Joe, Transformer, un poquito de Star Wars y un poquito de todo. Todas esas novedades siempre aquí en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Último comentario que creo que hay por aquí. Lo que dice aquí el amigo Jason Moreno, Tortugas Ninjas estaban a 35 a 50 euros. He-Man no mola mucho, Leonardo y Donatello muy bien, Manhattan chulos también. Muchísimas gracias por la información. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado la retransmisión. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que se tercie, video unboxing, ya veré lo que me ocurre. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les doy las gracias por haber estado aquí conmigo. Un cordial saludo, sean buenos, disfruten de sus colecciones y chao, chao.